Buenas noches, ¿Se escucha bien ahí, verdad? te escucho. ¿Vos? Genial. Bueno, ¿Cómo Pablo, andamos? te encaro de entrada. Te sentaste en la calle con 50.000 guaraníes a debatir sobre una idea de la cual estás convencido de que es así. Básicamente lo que hice fue querer instalar el debate sobre ese proyecto en específico y también de alguna forma buscar respuestas ante mi inquietud. Lastimosamente no ocurrió eso, no se acercó nadie del ministerio, ni tampoco nadie presentó una justificación válida para eso. Sí, se inició el debate en las redes sociales y la gente empezó a compartir sus distintos puntos de vista, pero hasta ahora yo no puedo, o no encuentro real una justificación para ese puente en específico. Vos sos ingeniero. Ingeniero civil, sí. ¿Y qué puedo hablar en general del proyecto, digamos, y por qué? Porque realmente no, porque la gente que lo defiende entiende que del otro lado están habiendo inyección de capital privado y, y los argumentos, digamos, que yo tampoco los comparto y que después podemos hablar de esto, que es la obra pública en general, que es algo que habíamos hablado hoy por chat. Eh, Quiero entender, digamos, de tu punto de vista y de tus datos, realmente, porque este proyecto va a generar trabajo, digamos, mientras esté funcionando. A la gente que le conviene, que van a ser los obreros que trabajen y a los que tienen propiedades del otro lado. Pero el puente le entiendo que va a ser público, por ende no se va a cobrar ningún peaje, por ende lo vamos a terminar pagando todos nosotros de nuestros bolsillos e incluso lo vamos a terminar pagando personas que probablemente nunca lo usemos. Totalmente. Realmente, cierto, va a haber un impacto económico de la obra, eso no se puede negar. O sea, se está invirtiendo 125 millones de dólares, entonces es un poco lógico que eso genere mano de obra, trabajo, dinamiza un poco la economía. ciento Además veinticinco de millones, ciento 125 veinticinco millones de millones, dólares. eso es lo que sale el puente. Sí, eso es lo que costará. Y obviamente también, sí, decime. Y vos como ingeniero que más o menos podés hacer un cálculo económico de eso, ¿crees que ese es el valor? En realidad el puente estaba calculado en 200 millones. Luego el MOPC hizo su oferta económica, que estaba por los 170, 175. Y entre las ofertas que se presentaron ganó esta que era una de las más bajas, que es por 125. Yo creo que está dentro del rango. Ellos tuvieron también esta ventaja de estar construyendo ya parte de la costanera norte y también el viaducto del Botánico. Entonces ya tienen todo su campamento, todas sus instalaciones ahí en la zona, que eso también disminuye un poco los costos para esa empresa en específico, ¿verdad? Que es una de las que ganó o que está en el consorcio que ganó la licitación. Pero sí está dentro del rango de lo que son las obras públicas. Y como te comentaba, también hay una inversión en la parte inmobiliaria del otro lado del puente, que también genera obviamente sus beneficios económicos en ese punto en específico. ¿Qué, qué sabés vos de aquel lado del puente? Bueno, entre el puente nuevo y el puente remanso hay toda una urbanización que se está haciendo. Se está también construyendo puertos, se están haciendo barrios cerrados. Todo ese sector tiene una alta inversión y tienen un master plan y realmente un trabajo muy serio. Pero hay- siendo una obra del Estado, no me parece a mí que sea justificable invertir tanto dinero para un solo sector inmobiliario que se beneficiará, ¿verdad? Me hubiese gustado que el puente en todo caso sea financiado por este grupo y que cobre peaje como lo hacen en otras partes del mundo, ¿verdad? Convengamos Siendo que está la ley de alianza público-privada que permitiría que eso pase. totalmente.
Y eso es algo que yo discuto también, porque todas estas obras las paga el 100% el Estado, mientras que otras obras que por ahí son más urgentes, como el desagüe pluvial o como el transporte público, nunca se financia del 100% con obras públicas, con gasto público. Porque en el tema del desagüe, por ejemplo, se está viendo una forma de que las empresas constructoras sean las que financien y que luego el municipio le pague en un plazo de 10 años. Lo mismo con el transporte público, ¿verdad? Hoy el transporte público, todas las empresas que ofrecen el servicio son empresas privadas. Tienen un subsidio del Estado, pero que es mínimo. Vendría a ser entre el 5 y 10% del pasaje, que es uno de los más bajos en toda la región. Y lo mismo ocurre para los proyectos grandes. Ahora se está hablando de un tren elevado de Luque a Asunción con financiamiento privado. Y todos los otros proyectos que también involucran al transporte público, se busca siempre, que me parece bien también, obviamente, de que se involucre la parte privada, pero sí me parece muy raro que en este caso el puente no se haya licitado a través de una APP, como decís vos, que hubiese sido lo más lógico. Aparte tenemos los antecedentes que siempre la obra pública y las obras de esta envergadura se terminan encareciendo siempre con el tiempo. Parece que nunca se puede calcular ese encarecimiento. Te paso por hecho y te pregunto, ¿por qué nunca se puede calcular el encarecimiento y siempre pasa después, como una constante que siempre sucede o no es así? Sí, pasa que depende también de la forma en que se realiza el contrato. Algunos son llave en mano, otras son, eh, algunas veces hacen adendas, se amplía el presupuesto. Casi siempre entra en el rango del 15 al 20%. Y bueno, ahí entran muchos factores, el tema de los atrasos, el tema o sea, de la suba de los materiales, de los costos de mano de obra, de que por ahí la obra se retrase y eso también tiene sus costos porque las constructoras tienen que pagar las máquinas, tienen que seguir pagando salarios de repente. Entonces son varios factores lo que hacen que las obras terminen costando más, además de los cambios que se realizan sobre la marcha, ¿verdad? Siempre, a medida que se van construyendo, se encuentran algún inconveniente o se encuentran con ciertas cosas que no estaban previstas anteriormente y eso casi siempre termina encareciendo la obra, ¿verdad? Eso teniendo en cuenta que no hay políticos en el medio que les cae un poco en el bolsito. Y bueno, eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero sí es algo que hay que trabajar en que no se vuelva tan común, ¿verdad? Que, que se cierre con un precio, con un contrato y que se trate de respetar eso, ¿verdad? Claro, nosotros lo decimos así, pero al fin y al cabo esto es una obra que la va a terminar pagando el chipero de la esquina, que probablemente nunca lo vaya a usar. Claro, esta obra en específico, el problema también es que no se prevé el tema del peaje y eso me parece Porque, algo contraproducente. ¿por qué no se En paría prim- peaje si es una obra que sale mucho dinero? eso hasta ahora yo no entiendo y realmente me sorprende porque incluso el MPC va a dejar de generar ingresos porque todo el volumen de tránsito que pasa por el puente Remanso, que hoy en día está cobrando un peaje y que tiene una recaudación muy alta anualmente, ese volumen de tránsito se va a mudar a este nuevo puente, No, no, justamente por no no te querer, puedo no creer. querer No pagar. tuve claro, no había pensado en eso. Claro, va a generar un impacto económico fuertísimo en la gente que hoy ya está viviendo de eso y a ellos no se los tuvo en cuenta. Sí, o sea, la gente va a dejar de usar el puente Remanso para usar este nuevo puente. Entonces, el MOPC en realidad es el que va a dejar de tener esos ingresos. Y ellos mismos decían no poner un peaje ahí. Sí, la, la, la última vez que yo había contactado con ellos me dijeron que no sabían si poner o no un peaje en el nuevo puente. Pero me parece que tiene que ser sí o sí, ¿verdad? O sea, sí o sí hay que poner un peaje ahí porque, en primer lugar, hay que recuperar la inversión
también la gente que va a usar es la que tiene que pagar, ¿verdad? Porque el puente necesita mantenimiento, necesita... Claro, eso va a eh, ser gasto después porque eso o sea, va a seguir generando gasto una vez que esté terminado, porque va a llevar claro, mantenimientos muy caros y nosotros la verdad que, o sea, te tengo que decir, tenemos muy poca capacidad de mantener una cuadra arreglada sin que se nos hunda. Tener un puente que no se mantiene solo así mismo, puede ser hasta muy peligroso, ¿no? sí. Y luego está el tema urbano, ¿verdad? Si vos pones un puente al lado de la capital, la ciudad más poblada del país, y no le cobras peaje, es como decirle, mira, váyanse a vivir allá y pueden venir acá todos los días sin problemas, sin Y le pagar va a nada. quedar cerca. Le Les va a va a quedar quedar cerca a la gente y ahí la gente va a ir a mudarse en masa a Chacoí. Y eso le genera un perjuicio al municipio de Asunción porque va deshabitando, va perdiendo gente y todo el mundo se va y se compra un 12 por 30 un terrenito por ahí, construye su casa y viene prácticamente gratis a Asunción. Y ahí te hago una pregunta y la vas a responder. ¿Cuánto afecta o en cuánto va a afectar a nuestro ya caótico tránsito este tipo de desplazamiento en masa? Porque Sí, Asunción tiene un plan de crecer en altura, pero parece que, o sea, que con estas cosas no se la va a respetar, digamos. claro, porque vos tenés un capital, vos tenés que invertir y si a vos te dicen, bueno, invertí acá en Asunción, en hacer un edificio, en hacer esto o lo otro, vas a invertir si es que hay incentivos, pero si te dicen que en el lado del Chaco el terreno es 30 veces más barato y que tenés otras facilidades, vos con tu mismo capital vas a ir a invertir al otro lado. Entonces, se genera como una migración también del dinero privado al otro lado y también lo público, ¿verdad? Porque uno al otro lado tiene que construir nueva infraestructura si va a vivir gente. Tiene que construir desagües, tiene que construir, hacer redes eléctricas, hospitales, escuelas, comisarías, o sea, hacer prácticamente toda una nueva ciudad y ahí se te van los recursos, ¿verdad? En vez de estar invirtiendo acá en Asunción, que tiene millones de problemas de desagües, de tráfico, de calles incluso. Entonces, ahí va lo otro que vos me preguntaste, ¿verdad? El tema del tráfico. Mucha gente piensa o lo primero que dice es que tener un puente va a descongestionar o va a liberar un poco el tráfico. Pero en realidad es totalmente lo contrario, porque Asunción tiene una forma de embudo donde todos entran y este va a ser una nueva calle que aumenta el embudo. Entonces, ahí tenemos un ingreso más a Asunción de otra ciudad, una ciudad que no va a estar preparada para un transporte público. Esta nueva urbanización van a ser todos casas residenciales donde la gente va a tener un auto. Entonces, con el correr del tiempo va a terminar saturando este mismo puente de la propia costanera y por ende todo el tráfico del centro. Se calcula que en 15 años este puente ya va a estar saturado en un 80% prácticamente, según los propios estudios del MOPC. ¿Y qué piensan hacer ahí? No hay un Y plan. seguramente otro puente. La próxima solución. 15 años. Sí. Y así es como los gastos públicos no se priorizan las necesidades, ¿verdad? Porque este puente le va a beneficiar a 6.000 autos y a máximo 15.000 personas, teniendo tantos problemas en Asunción, en el área metropolitana, donde habitan más de 2 millones de personas. Y no sé, con 125 millones yo te puedo hacer maravilla. Bueno, vos sos Y experto en transporte, ¿no? Estuve viendo que hiciste un recorrido por medios en su momento hablando de posibilidad de transporte para Asunción. Un subte, sí, por ejemplo, con inversión privada sería imposible. Porque ahí te quería hacer otra consulta. Nosotros tenemos técnicamente el Ministerio del Tren en Paraguay, pero no tenemos ningún tren. Eh,
que es el Ferrocarriles del Paraguay. Eh, Escucho que hace mucho se va a hacer un tren de cercanías de Asunción y Pacaraí. Este ministerio del tren tiene gente cobrando salarios hace mucho tiempo ahí. Y todo lo único que hemos visto hasta ahora es, o sea, vi hace 2 semanas que reactivaron una locomotora de, como de hace 200 años que funciona por 500 metros. Eh, Vos como experto, digamos, o sea, como alguien más entendido en el área de transporte, o sea, qué solución a futuro ves? ¿Cómo ves que se están planteando las cosas? ¿Puede salir esto del tren de Ipacaraí si tenés conocimiento? ¿O al final es lo que vimos, que estos 500 metros que parece una falta de respeto? Bueno, en realidad FEPASA es un tema del Estado, pero también es un poco privado, porque antes el tren obviamente era privado, pero ellos sí están con un trayecto que es entre Encarnación y Posadas, donde existe un tren, que es el tren que pasa por el Pero, puente y hace... pero ahí te cuento que, o sea, yo como paraguayo criado en Posadas, Sí, es una empresa el privada. puente es una empresa privada de Posadas, que es Sí, Casimiro Vikoski. sí, sí. Pero O sea, ellos tienen cierto, cierto involucramiento en eso y tienen todas las vías del tren del país, ¿verdad? Actuando en este tema del tren a Luque y luego a Areguaya Pacaraí. Y sí, la verdad que es eh, medio negativo el tema de que hasta ahora no haya ni un proyecto así específico o no haya nada en concreto. Porque en el 2016 ya se aprobó el tema del tren y en un momento iba a ser el tren a nivel del piso, se había hecho el tema de la licitación y cosas así, al final no corrió. Y bueno, ahora vamos a ver el tren elevado si es que se vuelve realidad. Pero sí, yo creo que es demasiado importante y necesario el hecho de tener ese tipo de transporte. El año pasado yo había propuesto un sistema de subte. En realidad el tema del subte fue más por el nombre, ¿verdad? No es que yo, yo creo que es lo mejor hacer el subte, pero sí creo que ese mismo diagrama que había hecho puede reemplazarse con otros tipos de transporte, ya sea similares al Metrobús, que se conoce como BRT, puede ser trenes a nivel del suelo, que se conoce como LRT, o también teleféricos, ¿verdad? Entonces, son distintos tipos de transporte y hoy en día ya se está analizando, se está viendo de implementar estos tipos de transporte, pero lastimosamente tiene también su proceso, tiene el tema político detrás que necesita realmente esa voluntad y, y hasta ahora no vemos nada encaminado, pero ojalá que se pongan las pilas, ¿verdad? Porque realmente es algo que necesitamos y que necesita la ciudad de Asunción más que nada por el caótico tránsito que tenemos. la cuestión de que el tren vaya por abajo, ¿no? Había leído una vez que es un poco complicado porque tenemos el acuífero y nuestro suelo es como, o sea, es poco apto para un subte en sí. Sí, Aparte que es carísimo. el subte es una opción muy cara. Está el tema del suelo, como decís, está el tema de la infraestructura que existe debajo y también existe el problema de la densidad, que nosotros no tenemos una alta densidad, entonces el transporte público siempre se basa en la demanda de gente. Entonces, si es que tu gente está muy alejada, que es nuestro caso, que la gente vive en San Lorenzo, vive en Mariano, vive en Luque, los kilómetros que vos tenés que realizar para cubrir la demanda es Mucho mucho más. más larga. Entonces, a medida que vas aumentando los kilómetros, aumentan tus gastos. Y en sí el tema del subte luego es una obra muy complicada por toda la ingeniería que lleva, ¿verdad? Creo que algo más adaptado a nuestra realidad sería el Metrobús, que hubiese sido una obra interesante verla culminada y yo creo que iba a ayudar muchísimo a descongestionar el tráfico y a ofrecerle a la gente una mejor calidad de vida y un mejor transporte público, ¿verdad? Lastimosamente por voluntad política y por otros inconvenientes de la obra misma, no se va a poder terminar, pero se plantea
hacer algo similar a lo que existe en Buenos Aires, que no es un Metrobús como el que estaba planeado acá, sino uno donde las propias líneas que ya existen tengan un carril exclusivo. Que le funciona muy bien. Sí, sí, O sea que a mí me da gracia porque cuando se empezó a hablar acá del Metrobús, yo todavía vivía en Posada, entonces consumía mucha información desde Buenos Aires y también desde Asunción. Y acá se empezó a hablar del Metrobús y la discusión llevó muchísimo tiempo hasta que salió, se aprobó el préstamo y demás. Me acuerdo que se generó muchísima expectativa. En ese lapso Buenos Aires lo discutió, hubo también una gran crítica, digamos, porque iba a cambiar todo el diseño de la Avenida 9 de Julio, que es una avenida tan icónica y tan particular de la ciudad, y entre otras. Y ellos lo discutieron, lo implementaron y hoy ya están viendo los gigantes beneficios y acá, o sea, ya lo habían terminado y lo están agrandando y acá todavía no lo habíamos empezado. La verdad que es muy difícil, creo, generar expectativas de esa clase en la gente hoy. Y eso no creo, es difícil que genere voluntad política, ¿no? Es como que, totalmente. porque lo del Metrobús fue un baldazo de agua fría. Bueno, después lo vimos al ministro llorando ahí en cámara. Uno es como que no termina de saber hasta dónde son las cosas ciertas, cuando te mintieron, la hora salió cara y no existe más. No vi hasta ahora algo fijo o serio eh, eh, para continuar la obra, digamos. Hubiera sido lindo que por lo menos hubieran arreglado todo Eusebio Ayala, que está destruida. ¿Verdad? O sea, hubiera sido lindo que el cambio de gobierno sea, no sé, de último un año después, ¿viste? Para que haya entrado un poco más por Asunción la obra y Sí. por lo menos nos dejaban Eusebio Ayala linda con los cables abajo, eh, con cloaca, que acá no tengo ni cloaca. Sí, totalmente. ¿Cómo generaría expectativas, ¿no? O sea, de decirle que va a generar una solución de verdad ahora en transporte si no pudimos ni terminar eso. Claro, lastimosamente tenemos ese mal precedente, entonces ahora convencerle a la gente ya es muy difícil y por eso ahora las Porque soluciones que se ven, porque, y ahí te digo una cosa, porque para no solo convencerle a la opinión pública, sino que vos para hacer este tipo de obra vas a tener que hacer muchos arreglos de propiedad privada, que fue una de las cosas que molestó, que dificultó el Metrobús. Y si la gente ya no cree en nada en vos, ¿cómo te va a ceder o te va a vender un pedazo de su terreno o va a dejar de facturar por 8 o 10 meses porque no va a poder trabajar durante la hora esté por ahí, siendo que no puede confiar en vos en que vos realmente le vas a devolver en 8 o 10 meses o lo que vos le digas porque nunca le cumpliste sistemáticamente, nunca le cumpliste? eh, la verdad que sería un suicidio dejarte pasar por mi terreno. O sea, yo como paraguayo digo, quiero una mejor solución en transporte, la quiero. Ahora, me decís que me vas a pasar por enfrente de mi casa o enfrente de mi comercio y me voy a asustar muchísimo. Y ahí me va a dejar de importar tanto el patriotismo y la solución en transporte para todo el mundo, ¿no? Y ahí terminé diciendo, bueno, me compro cualquier chileré y que se vayan a la mierda. totalmente. Sí, es un desafío muy grande que tienen ahora las próximas obras. Justamente por eso el tren se quiere hacer elevado para evitar esa expropiación. Porque si se hace a nivel del suelo es como que tienen que, o sea, van a haber muchos problemas legales también por las vías del tren que ya existen. Y entonces ahora esa es la propuesta que hacen, ¿verdad? Con lo del Metrobús, Espera, que espera, ahora se va a llamar, ferrocarriles del Paraguay que tienen las vías va a ser problema si se hace elevado. no, si es que se hace a nivel del suelo va a ser problemático por la expropiación justamente que eso va a generar. En cambio, si se hace elevado, se coloca un pilar nomás y ahí se agranda, vamos a decir, Ok. el espacio para que circulen el tren, ¿verdad? Y ahora con lo del Citybus, que sería el reemplazo del Metrobús, también se está buscando que la afectación sea mínima y que básicamente se habilite un carril para los buses existentes. Entonces tampoco hay problemas con los transportistas, que fue también otro inconveniente del Metrobús. Buenísimo. Bueno, Pablo, te agradezco mucho. La verdad que creo que hasta acá está bien. Conversamos un montón. Dale, Te agradezco genial. mucho y por el tiempo y creo que
que nada, que tenés que aparecer en más espacios porque hay una batalla cultural también que ganar en ese sentido. Y nada, está bueno que personas súper capacitadas la estén intentando llevarla adelante. Qué suerte que nadie te pudo sacar el 50.000. Sí, muchísimas gracias, Nahuel. Y sí, la idea es siempre empezar el debate, que la gente pueda hablar del tema de transporte, porque hasta ahora medio que no se toca tanto el tema, o la gente no se ve tan interesada, pero es algo que realmente hace falta para una ciudad y un área metropolitana como Gran Asunción. Y bueno, esperamos que se pueda seguir debatiendo el tema. Estamos muy atrasados comparado con nuestros vecinos, ¿no? Que Sí, tampoco, que totalmente. tampoco, que tampoco son grandes exponentes. Sí, pero estamos años luz todavía. Bueno, te agradezco, Pablo. Un abrazo. Dale, dale. Chao, chao. Igualmente. Hasta luego. Chao, chao. Luego.